Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo de salvación y de conversión para todos nuestros amigos oyentes de nuestra emisora Voz Dei. De igual manera, un saludo de salvación para todos aquellos que visitan nuestra página web. El Evangelio del día de hoy está tomado del evangelista San Lucas, en su capítulo 4 de los versículos 24 al 30, y dice así: Al comienzo de su ministerio público, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio y hubo un hambre tan grande en todo el país, habían muchas viudas en Israel, y sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempos del profeta Eliseo, habían muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia. Se pusieron de pie y sacaron a Jesús, y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población, con intención de despeñarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas, a la luz de esta narración, nos va a mostrar como tema fundamental que la salvación es para todos. Eso es lo que Jesús, a través de un recuento que él hace a los judíos que estaban a su alrededor, les va a comentar algo histórico del pueblo judío. Algo que sucedió ya desde el tiempo de Elías y de Eliseo. Algo que sucedió a sus antepasados. Los judíos creían, para su entender, que Dios, al haber elegido y escogido al pueblo de Israel, su pueblo, Dios se había sentado totalmente y acentuado la salvación solamente para ellos. Vivían en una actitud casi egoísta de la salvación. Pues miren lo que hace Jesús a través de este evangelio y a través de la narración de sus antepasados. Pues bien, Elías y Eliseo eran profetas del pueblo de Israel. Habían sido enviados a anunciar la salvación y a darles a conocer al pueblo de Israel la voluntad y el querer de Dios. Pero toda su predicación, todo su trabajo, toda su labor apostólica, en algunos momentos, dice Jesús, al igual que me ha sucedido a mí, le sucedió también a ellos. Muchos no prestaron obediencia ni credulidad a sus palabras. Por eso dice en el Evangelio: yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Eso le pasó a Eliseo y a Elías, y ahora el mismo Jesús reconoce esa realidad. Pero miren la misericordia y la gran bondad de Dios. Eliseo y Elías no se quedaron ahí, sino que también ellos fueron capaces de entender la voluntad de Dios, que la salvación era para todos. Por eso va a unos personajes que para los judíos eran paganos, un hombre de Siria y una mujer de Sarepta de Sidón. 2 ciudades que para los judíos eran consideradas paganas. Pues bien, a partir de ahí Jesús les está mostrando a los judíos que Él, como Hijo de Dios, viene a recapitular la salvación como el gran mensaje para toda la humanidad. Ya no es un mensaje restringido para los judíos, es un mensaje abierto, es un mensaje extensivo para todo aquel que al escuchar su palabra, crean en su palabra y así tengan vida eterna. Por eso Jesús
en el Evangelio va a decirnos, todo aquel que escucha mi palabra y la coloca en práctica, pues tiene vida eterna. Ahí no restringe que la salvación se limite solamente a un pueblo, solamente a una institución, sino que la salvación está totalmente el universo impregnado el ser humano e impregnada la naturaleza de la salvación de Dios. Todo aquel que recibe ese mensaje, lo vive, encontrará la salvación. Pues frente a esta situación que Jesús les dice, pues ellos totalmente se enfurecen. Y se enfurecen porque no habían podido captar esa realidad extensa de la salvación. Por eso quieren despeñarlo, porque ellos siguen empeñados en esa mente totalmente egoísta, en esa salvación que ellos creían que solamente era para ese pueblo de Israel. Pues bien, muchas veces nuestro actuar cristiano católico, a veces en nuestras mentes contemplamos esa realidad judía, de que la salvación es solamente para nosotros. Pues no, miren que la palabra hace extensiva la salvación. La salvación es para todo aquel que cree en la palabra del enviado de Dios y la coloca en práctica. Pues en este tiempo de la Cuaresma, qué bueno es que nuestra Iglesia Cristiana Católica, el mismo Papa lo ha afirmado, hace un ayornamiento, abre todas las puertas para que todo aquel, creyente o no creyente, persona de buena voluntad, se acerque a escuchar un mensaje de salvación que es para todos. Se acerque en el tiempo de la Cuaresma a vivir un camino de conversión que es para todos. En la medida en que cada uno de los creyentes o no creyentes, de las personas de buena voluntad, nos acerquemos a esa realidad salvadora y extensiva de Jesús, el Hijo de Dios, de esa misma forma podemos transformar nuestras familias, nuestra sociedad, nuestros países, nuestras ciudades. Padre del cielo, en tus santas manos colocamos todos y cada uno de los seres humanos que tú has creado a imagen y semejanza tuya. Te pedimos, oh Dios, que tu santa palabra totalmente impregne el corazón de tantos seres humanos en el mundo que la necesitan. Y que todas estas personas impregnadas de tu palabra, llenas de tu palabra, puedan tener un buen obrar, un buen sentir, un buen actuar conforme a tu evangelio. Amén. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.